la pena señalar que la magnitud del Producto Interno Bruto en ese momento, a finales del 2020, registraba una caída del 59% en relación del año 1992 y del 62% en relación al del año 1998, lo que refleja el fracaso en el ámbito económico del grupo político que irrumpió en la vida pública el 4 de febrero de 1992 y que asumió el poder en febrero de 1999 y lo mantiene hasta el día de hoy, o sea, 19 años. Es importante señalar que en aquel tiempo el contenido social de la democracia se había debilitado sustancialmente. Paradójicamente, en un país con enormes recursos materiales y humanos, pero donde el empobrecimiento de las mayorías nacionales era evidente, mientras que el gran capital veía incrementadas sus ganancias como producto de políticas públicas neoliberales en materia económica, que son políticas que sacralizan, ponen demasiado en alto el mercado y satanizan al Estado, sin darse cuenta que en una nación bien estructurada, estos dos sectores tienen que funcionar de manera armónica y eficiente. En medio de esta dinámica llena de turbulencias, un grupo de militares propicia un golpe de Estado, violando normas constitucionales expresas, prometiendo en su discurso revertir la situación de injusticia social y económica que se agudizaba en el país y haciendo mucho énfasis en acabar radicalmente la corrupción que avanzaba en todos los ámbitos de la vida nacional, pero especialmente en una buena parte del liderazgo político del momento. ¿Cuáles fueron las verdaderas intenciones de los golpistas del 4 de febrero? Es una pregunta. ¿Hubo o no impunidad o por lo menos lenidad con relación a los responsables de la violación al juramento de lealtad que los miembros de las Fuerzas Armadas Nacionales le hacen a la Constitución? ¿Cuáles fueron las causas y cuáles han sido las consecuencias que se han derivado de los acontecimientos del 4 de febrero de 1992? Quien les habla pasó buena parte de su niñez y de su juventud observando con respeto y admiración el ejemplo de seres muy queridos que decidieron correr con las consecuencias de poner en práctica sus convicciones, sus más profundas convicciones. Mi tío Pacalarraga, mi hermano Osvaldo Álvarez Paz. Por ello, para mí representa un privilegio tener a un invitado en el programa que está siguiendo esos pasos. Roberto Enríquez, presidente, secretario general del COPEI Auténtico. Roberto Enríquez es en la actualidad el secretario general nacional de ese COPEI que le llamo Auténtico. Yo conozco bastante a COPEI porque a pesar de haberme formado en la socialdemocracia, mi origen fue en Acción Democrática. Osvaldo se formó en el socialcristianismo y por eso tenemos una visión bastante completa de los dos movimientos. Y además es el vicepresidente de la Organización Democrática Social Cristiana para la América. De manera que estamos en presencia de un invitado que, como dije, es un privilegio para nosotros tenerlo con nosotros. A mí me gustaría arrancar este programa con Roberto Enríquez preguntándote lo siguiente. ¿Cómo crees tú que se hubiera podido evitar el impacto emocional y práctico que produjo el intento de golpe de Estado del 4 de febrero del 92? Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Quiero primero decirte que para mí el privilegio es para mí, ¿no?
Tú para nosotros eres un ícono de la lucha de las causas democráticas venezolanas desde hace mucho tiempo, más aún como tú mismo lo has dicho, el solo hecho del parentesco familiar que tienes con Osvaldo, pues te hace cercano a nosotros, en particular a mí. Yo puedo decir que mis primeros, cuando tomé la decisión ya, a pesar de tener una familia, venir de una familia muy, muy cercana a Copey, cuando tomé la decisión de convertirme de formar parte del partido e irme haciendo a través del tiempo dirigente, fue justamente de la mano de Osvaldo y cautivado por Osvaldo, ¿no? Hace unos cuantos años ya. Y por eso que para nosotros es un verdadero honor. Creo que, y antes de entrar en materia, creo que la familia Álvarez Paz, para decirlo de alguna manera, son un reflejo de lo que es los valores de la democracia bonita en Venezuela, ¿no? Esa anécdota de que en el cuarto donde tú y Osvaldo dormían de muchacho había una foto de Caldera y una foto de Betancourt, es una anécdota que retrata a carta cabal lo que es la Venezuela positiva, ¿no? La Venezuela en afirmativo, como diría Augusto Mijares, ¿no? Y creo que más allá de lo conmovedora de la anécdota, creo que refleja lo que fue Venezuela, ¿no? Y lo que debe volver a ser Venezuela. La Venezuela de la integración, de donde la tolerancia, la comprensión, el saber que las diferencias se manejan en unas áreas determinadas, pero en otras se puede compartir perfectamente, se puede ser amigos, se puede ser familia. Y esa es la Venezuela que yo creo que debemos rescatar. La Venezuela genuinamente democrática, no solo en lo político, sino también en lo cultural, en lo ético en lo que es la convivencia social del pueblo venezolano. Mira, yo sí creo que la experiencia del 92 se pudo haber evitado, ciertamente. Pero Venezuela también tengo que decirte que ha estado bajo el acecho históricamente del atavismo militar. Yo creo que a veces se pierde un poquito la brújula cuando se cree que Chávez era un fenómeno maravilloso, sideral. No, sí, era un tipo que tenía condiciones de carisma, como las tiene muchísima gente, pero el verdadero peligro de lo que entrañó ese movimiento es la constante amenaza del atavismo militar de querer copar los espacios civiles y el control político del país. Y esto tenía el agravante de que además una vinculación en donde se engañó a muchísima gente, incluso a muchos de los militares que participaron allí, una vinculación con el modelo Castro comunista, en donde terminó poniéndose en peligro la independencia, la soberanía y por supuesto la democracia venezolana. Obviamente que había un déficit social en la gesta democrática que tuvo tantas conquistas. Hubo, como en todo proceso político y en todo desarrollo institucional, siempre hay deudas que saldar con el pueblo, y yo creo que estos sectores enajenados por una ambición aviesa se aprovecharon de esa circunstancia porque más allá de sus errores, algo que tenemos que tener claro siempre los venezolanos, y esta experiencia nos tiene que servir para eso: la democracia siempre es perfectible, la democracia siempre es mejorable. No es destruyendo a la democracia que podemos crear mejores condiciones de oportunidad, de libertad y de prosperidad para los pueblos, y creo que el régimen chavista que comenzó ese 4 de febrero nos debe dejar esa lección. El 4 de febrero para mí, sin lugar a dudas, ha de ser un mal recuerdo, ha de ser una experiencia dolorosa para el país, porque la verdad es que hay que reconocer que ingentes sectores de la sociedad venezolana se cautivaron, se ilusionaron, creyeron que había allí una posibilidad de cambio para el país, y después de que vemos tantos años que han transcurrido, creo que lo que queda es frustración, dolor y destrucción nacional. Mira, vamos a tener que ir a un breve corte, regresamos inmediatamente, pero al regresar me gustaría que me dijeras dónde estabas tú cuando se produjo ese alzamiento anticonstitucional. Vamos a un corte y regresamos.
Estamos conversando con Roberto Enríquez, secretario general nacional del COPEI y además vicepresidente de la Organización de Demócrata Cristiana para la América. Habíamos dejado en el aire una pregunta, ¿no? ¿Dónde estabas tú cuando se produjo ese alzamiento inconstitucional? Sí, Fernando, siempre lo voy a recordar. Te preciso, yo ahorita soy expresidente de COPEI por el cambio de estatutos que hubo en el partido hace varios años, ¿no? Que era Ah, lo o que era sea la que anterior. no eres secretario general, sino No, presidente ahora del lo que era COPEI auténtico. exactamente, lo que era la Secretaría General antes, ahora es la presidencia, ¿no? Perfecto. Eh, sí, del COPEI legítimo, electo y los que fuimos víctimas de la intervención del régimen, ¿no? Mira, yo estaba, fíjate tú, ese día lo recuerdo clarísimamente, perdón. El 4 de febrero era ese año era mi último año en la universidad. Yo era dirigente estudiantil, venía de entregar la Secretaría Nacional de la Alianza Nacional de Estudiantes. Esa noche, casualmente, estaba conversando con un compañero dirigente, hijo del ex canciller José Alberto Zambrano Velasco, y justamente hablando, recuerdo, nunca lo voy a olvidar, todavía ni se escuchaban los tiros, yo escuché mucho los tiros porque vivía cerca de la Carlota, y el doctor Zambrano Velasco recibe una llamada del expresidente Herrera Campins informándole que parecía que había movimientos militares. Y así fue que nos enteramos, seguimos conversando por teléfono, en esa época todavía no había celulares, eh, y recuerdo que al rato empezamos a escuchar los disparos y eso nos marcó muchísimo. Entonces siempre recordaré que de alguna manera pues estuve cerca del presidente Herrera esos días, y también déjame decirte, estuve muy cerca del presidente Herrera en el 2002, cuando los sucesos del 2002, y me impactó mucho siempre su serenidad y su sabiduría. Y lo que te puedo decir es que creo que como todo el país, conmocionado, esos son esos días, por eso es que tu pregunta es bien válida, porque son esos días en donde todo el mundo sabe qué estaba haciendo, unos durmiendo, otros viendo televisión. Yo estaba conversando con el hijo del ex canciller Zambrano Velasco porque estábamos en los procesos en donde yo estaba entregando la Secretaría General de la Alianza Nacional Estudiantil porque me estaba graduando. Entonces estábamos preparando un congreso que iba a haber para mi relevo, ¿no? Entonces lo recuerdo perfectamente. Mira, a comienzo del programa planteamos unos datos en el ámbito económico, pero dada tu formación social cristiana, a mí me gustaría que realizaras un balance rápido desde el punto de vista ético del proceso que ha experimentado Venezuela en los últimos años. Sí, mira, dramático, ¿no? Yo creo que, fíjate tú, el ser humano se diferencia de las bestias por tres características fundamentales a mi manera de ver, ¿no? La primera, la conciencia, que no es otra cosa que el saber diferenciar lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto, el bien del mal, ¿no? La otra, por supuesto, la imaginación, la capacidad de ver más allá de lo que objetivamente uno logra, materialmente uno logra percibir, y la otra, la vocación. El ser humano tiene siempre el interés de hacer algo de su vida, no simplemente de satisfacer necesidades básicas. Tiene sueños que van mucho más allá y tiene necesidades espirituales. Esto te lo digo porque yo creo que el chavismo, y te lo digo de verdad, este proceso trató de construir una sociedad en torno a antivalores, ¿no? En torno a la riqueza fácil, en torno, aquí se nos colgó esto un poquito, pido disculpas, en torno a la violencia en todo, de todo género, no solo a la violencia armada, la violencia verbal, la violencia del abuso de poder. Institucional. Exactamente. Entonces yo creo que la degeneración, y tú lo empiezas a ver en la nueva camada de empresarios, en donde no es la creatividad, donde no es el valor del trabajo, el valor del ingenio, no, es como nunca, de la forma más primitiva,
es el antivalor del saqueo, es de tener a Venezuela como una piñata a la que hay que saquear. Y eso es lo que pasó. Entonces eso pasó en todos los órdenes. Por eso es que hoy tú ves la mejor expresión ética de la destrucción ética de Venezuela, tú la ves en lo que ha pasado con la familia venezolana, en lo que pasa con las universidades, en lo que pasa con el sector productivo, una Venezuela arruinada. Sí. Y todo es un cimiento en la destrucción de un país. Dime una cosa, ¿qué deduces del hecho de que en el momento del golpe el país tuvo la tendencia a rechazar la acción violenta de los militares, pero luego cuando ellos deciden ir por la vía electoral, fueron apoyados por la mayoría de la población? ¿Cómo interpretas eso? Bueno, yo creo que ahí mira, yo no se lo, fíjate tú, yo no se lo acuño al golpe, yo se lo acuño a los errores de los sectores políticos democráticos. Recuerda tú que cuando Chávez toma la ruta electoral no llegaba ni al 2%. Entonces te indica que él desarrolló una estrategia electoral eficiente, logró cautivar. Ciertamente él representaba una ruptura con lo establecido, había un hastío con lo establecido. No se lograron solventar. Recuerda tú también que ese último gobierno de Caldera estuvo sometido a crisis financieras, a muchísimas situaciones en donde el descontento social más bien aumentó. Y yo creo que yo no le atribuyo, es lo que trato de decirte, la victoria electoral de Chávez al 4 de febrero. Yo se la atribuyo a que logró encarnar una ruptura y que los factores políticos no fueron capaces de interpretar el enorme descontento que había en Venezuela en ese momento. Me parece magnífico el análisis que has hecho sobre ese punto, que no es sencillo. Mira, ¿qué te ha llevado a ti a integrarte tan intensamente a la lucha política desde las trincheras del socialcristianismo, al punto que llevas 4 años asilado en la Embajada de Chile como consecuencia de tu decidida actitud de lucha contra el régimen? Mira, vamos a tener que ir a un brevísimo corte y regresamos inmediatamente, ¿no? Estamos conversando con Roberto Enrique, presidente del COPEI, y yo insisto, auténtico, vicepresidente de la Organización Demócrata Cristiana de las Américas. Habíamos dejado en el aire una pregunta en el sentido de qué te ha llevado a ti a integrarte tan intensamente a la lucha política de las trincheras del socialcristianismo, al punto que llevas 4 años, estás aproximándote a 4 años de estar asilado en la Embajada de Chile. Sí, muchas gracias, Fernando. Yo pido disculpas un poquito porque el celular a veces se me desajusta. Mira, yo cada día me convenzo más que la causa del humanismo cristiano ha sido la mejor elección que tomé en mi vida. Estoy convencido de que el humanismo cristiano responde, a diferencia de otras corrientes del pensamiento político. Yo creo que la mayoría de las fuentes del pensamiento político en todo el espectro tienen un origen en el marxismo. Y creo que la democracia cristiana es quizás la única corriente de pensamiento político como tal que primero no nace del marxismo, ni de sus derivaciones autocráticas, ni de sus derivaciones democráticas, sino que tiene una concepción muy amplia de lo que es el ser humano y de lo que es la responsabilidad que tiene la conducción política, los constructores, quienes dirigen el Estado, de entender que el ser humano tiene necesidades materiales y espirituales. Para mí eso es fundamental. Para mí un diseño político que piensa en la integralidad del ser humano, que tiene como prioridad la familia, el fundamento de la familia, para que a partir de allí se construya la vida institucional, democrática y social de una sociedad. Para mí, esta es una idea hermosísima, es un proyecto bellísimo, y yo creo que la democracia cristiana, obviamente, y en esta hora fundamentalmente, es una respuesta vital para
para las necesidades del pueblo venezolano. Mira, ¿qué opinas del rol que ha jugado la Iglesia en los últimos años en Venezuela? Yo creo que la Iglesia ha acompañado los sufrimientos, las sociedades descartados, las sociedades desechados, la agonía del pueblo venezolano. Yo creo que la Iglesia ha estado a la vanguardia. Creo que la Iglesia popular, los párrocos, los curas, hay que ver cómo a veces con tantas limitaciones hacen tanto acompañando a nuestro pueblo. Y creo que la jerarquía eclesiástica ha dado un combate muy claro en función de la Venezuela de valores, de la Venezuela democrática, y creo que por eso ha sido el enfrentamiento que ha tenido con la dictadura venezolana. Yo estoy... Sí, siempre estoy queremos totalmente de acuerdo contigo. Sí. Mira, ¿qué opinas de la evolución del chavismo, madurismo? Primero, un grupo golpista con las promesas que siempre se hacen en esos casos. Segundo, la utilización hábil y exitosa de una muy bien elaborada máscara democrática. Y tercero, un régimen tiránico que en su cúpula tiene importantes representantes del narcoterrorismo internacional. ¿Qué te parece esta evolución? Mira, yo ahí te confieso que ahí yo me equivoqué bastante, ¿no? Yo pensé que con Maduro iba a haber una impronta más civilista, Y más errante, fue al contrario, más aunque es una constructora de continuación. consensos. Y me equivoqué de cabo a rabo. Yo participé en el primer esfuerzo de diálogo que se comenzó en Miraflores, no sé si te recuerdas, en una Mira, cadena. te felicito por tener la valentía de reconocer que te equivocaste. Totalmente, y de cabo a rabo, déjame decirte, y bien feo. En ese evento yo recuerdo que comencé, le dije a Maduro, esta quizás es la última oportunidad. Venezuela está muy mal y yo apostaba que de verdad podíamos construir dentro de las diferencias, dentro de los antagonismos, un clima constructivo para Venezuela y me equivoqué. Esa es la verdad, ¿no? Y hemos visto lo que ha pasado en el país, zarpazo tras zarpazo, y hoy en día, más allá de las experiencias personales, que obviamente no han sido fáciles, creo que el gran perdedor ha sido el pueblo venezolano, y hoy lo vemos, una diáspora gigantesca. Yo creo que el diagnóstico todos lo tenemos. Nunca pensamos, Maduro es la mejor expresión de que siempre se puede estar peor. Así es. Y que los países nunca tocan fondo, siempre pueden ir más abajo. Por eso es que hay que luchar. Mira, ¿por qué crees tú que todos los problemas, perdón, que prometieron arreglar se han agravado y han surgido nuevos problemas muy graves, como por ejemplo la destrucción de PDVSA, la escasez de gasolina y el hambre? ¿Por qué crees tú que se han agravado? Por una cosa que decía Osvaldo Álvarez Paz en aquel discurso espectacular del año 89 en el Congreso de la República, porque no saben, no pueden y no quieren, Fernando. Muy bien sintetizado eso, ¿no? Por Osvaldo, y ahora que tú lo recuerdas, imagínate, en forma casi exacta. ¿Qué cosas crees tú que debe cambiarse, si fuera el caso, en la conducción opositora para la obtención efectiva de los objetivos que nos hemos propuesto? Mira, siempre, por supuesto, la unidad no cantinflérica, no vacía. La unidad tiene que tener primero una unidad de propósito, una unidad de valores, sistema de valores, una unidad, obviamente, reglas de juego claras y, por supuesto, una unidad organizacional. Yo creo que lo primero es entender que quienes tenemos una visión similar debemos unirnos, un objetivo similar. Pero una unidad, exacto, como dijiste, de propósito, no la unidad como chantaje. Exactamente, no la unidad como chantaje, una unidad de propósito. Creo también, te confieso, en que no podemos tener posiciones dogmáticas. Nos ha hecho mucho daño el dogmatismo. Tenemos que empezar a tener
ciertos niveles de pragmatismo y de realismo, entender, sintonizar con lo que está pasando en la comunidad internacional y fijar un combate muy claro en cuanto a que si hay algo en lo que no podemos transigir es en el derecho del pueblo venezolano a decidir en elecciones libres quién lo gobierna. Eso se perdió hace un buen rato y la lucha debe pasar por eso. Para tú entrar en una especie de sistema de complacencia, de sociedad de cómplices con la dictadura, te confieso que prefiero seguir encerrado en una embajada. Bueno, ese eres tú y gracias a Dios. Hay mucha gente luchando en diversos frentes y poniendo su grano de arena. Mira, si en un plazo prudencial se te presentara la oportunidad de influir de forma determinante en la formulación y ejecución de las políticas públicas, ¿cómo te imaginas a Venezuela al final de esta década? Muy rápidamente, porque se nos está acabando el tiempo. Educación, invirtamos en los maestros, reinstitucionalización democrática de los poderes públicos y tengamos confianza en la empresa privada. Magnífico. Mira, ¿qué te parece a modo ya, digamos, de conclusiones? A mí me parece que es imprescindible el esfuerzo por ensamblar la unidad del pueblo por su base, que ya se está dando hasta por razones de supervivencia, con la acción de la Asamblea Nacional Legítima y del presidente interino Juan Guaidó. Y además con la ayuda internacional. Son tres niveles que deben ser ensamblados. Por otra parte, me parece que es importante la constitución de un nuevo núcleo de ciudadanía opositora más amplio y eficiente que los que han existido hasta ahora. Algo así como el movimiento 16 de julio, que integró un gentío, partido, ONG, etc. Y además, algo que se nos olvida, la historia ha demostrado que los atajos en el área política siempre terminan en dolorosos retrocesos. Sí. Tienen la palabra para cerrar. Mira, sí, los atajos en la vida política y en la vida general, cada vez que en la vida en general, sí se queman y no se maduran las etapas, pues bueno, mira, del último tema lo que te puedo decir es que yo he recibido algunas llamadas de dirigentes de la oposición, he podido conversar con el presidente Guaidó hace poco, he hablado con varios líderes políticos, la semana pasada pude conversar con María Corina Machado, estos días hemos estado conversando en la función, con la intención de reformular un relanzamiento y relanzar un esfuerzo unitario de opositor. Yo le pido a Dios que eso se concrete porque estoy seguro que es el primer paso, no el único, pero es un paso fundamental, reacuerparnos, reagruparnos y relanzarnos en búsqueda del rescate del derecho de los venezolanos a vivir en democracia. Un solo palo no hace montaña. Bueno, muchísimas gracias, Roberto Enrique, por esta nutritiva conversación y además estimulante. Y a todos los que nos están oyendo y escuchando, los invitamos para un próximo programa. No olviden suscribirse en el canal. Muy pronto tendremos ese nuevo programa por Visión Democracia TV, Construyendo Futuro. Ha sido un honor.